Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Como siempre, pues espero que se encuentren todos bien de salud y por sus casas, pues todo esté tranquilo, ¿no? Bien, esta semana, según el programa, nos toca desarrollar, pues, el repaso de los temas que hemos tratado desde el inicio, ¿no? Para ello, se ha entregado, pues, una práctica que contiene dos ejercicios que abarcan todos los temas que hemos tratado anteriormente, ¿no? Desde la parte de materia hasta la última parte que viene a ser de los enlaces interatómicos, ¿no? Enlaces químicos. Bien, vamos a desarrollar esta práctica, jóvenes, en esta clase, recordando pues los puntos más importantes, ¿no? Que hemos tratado, sobre todo pues la parte teórica, ¿no? En la solución pues de los ejercicios. Recuerden que los temas que hemos visto anteriormente abarcan pues la parte de materia en sus dos capítulos que tratamos las 2 semanas. La parte de estructura atómica, donde vimos pues al átomo y sus partes. Luego vimos la estructura electrónica, donde hablamos de los números cuánticos y la configuración electrónica, aplicando la regla del serrucho principalmente. También tratamos el tema de tabla periódica en dos partes, ¿no? En la primera parte vimos una descripción general, ¿no? De lo que es la tabla periódica, sus partes, componentes y cómo están ordenados los elementos, ¿no? Y en la segunda parte vimos las propiedades de los elementos químicos, básicamente las propiedades periódicas, ¿no? Y en las últimas 2 semanas hemos tratado teoría del enlace, ¿no? ¿Qué son los enlaces químicos? ¿Cómo se producen? ¿Qué tipos hay? Y hemos visto básicamente el enlace iónico y covalente, ¿no? Todos esos temas jóvenes que hemos desarrollado, las clases correspondientes están pues grabadas y también pues están publicadas, ¿no? En el intranet de la academia en forma pues de documento de imagen PDF, ¿no? Aquí, por ejemplo, les comparto la práctica que vamos a desarrollar hoy. Los dos primeros ejercicios corresponden a la parte de materia. Ejercicio 3 a la parte de átomo. 4, 5 y 6, configuración electrónica. 7, 8, tabla periódica. 9, 10, 11 y 12 correspondiente al enlace químico, ¿no? Y las clases, acá lo podemos ver, ¿no? Todo ya está compartido en PDF. Por ejemplo, esta es la clase de materia que hemos visto, la primera parte, ¿no? Donde definimos qué cosa era la química, materia, clasificación y todo lo demás, ¿no? Aquí ya está convertido en imágenes, e incluso el solucionario de la práctica está aquí, ¿eh? ¿No? No se ha obviado pues nada. Esta es la primera parte, ¿no? Donde vimos básicamente pues la materia, definición, clasificación y estado de la materia, ¿no? Mientras que en el capítulo 2 de materia vimos lo que era pues las propiedades de la materia, propiedades físicas, propiedades químicas, las transformaciones de la materia, los cambios físicos y químicos y cambios nucleares, básicamente eso, ¿no? Y la energía relacionada con los procesos. Mientras pues que la parte de estructura atómica, que fue el capítulo 3, vimos lo que es el átomo, ¿no? Partes del átomo, representación, número atómico, número de masa, los iones, los isótopos, isóbaros, isótonos. Aquí está pues la teoría y también el solucionario, ¿no? De ese capítulo correspondiente al material, ¿no? El siguiente capítulo que vimos fue pues números cuánticos, ¿no? El estudio de la zona extranuclear del átomo, números cuánticos. Y ahí están todos los detalles pues que hemos tratado, incluido pues el solucionario de la práctica, ¿no? El siguiente tema fue configuración electrónica. Aquí vimos pues la aplicación de la regla del serrucho para distribuir electrones, ¿no? Dimos teoría, todos los casos, las excepciones y todo lo demás, ¿no? El siguiente capítulo vimos la parte de tabla periódica, donde vimos la descripción general de la tabla periódica, sus partes, periodos, grupos, las familias de elementos, las configuraciones y cómo se ubican los elementos en la tabla periódica, así como las propiedades generales de los metales y no metales, ¿no? En la segunda parte, ¿no? De tabla periódica vimos las propiedades periódicas, ¿no? Como son la electronegatividad,
la energía de iniciación, la afinidad electrónica, el radio atómico y las variaciones de estas propiedades en la tabla periódica, cómo aumentan o cómo disminuyen, ¿no? Y luego desarrollamos pues los ejercicios. Y en la primera parte de enlace vimos la definición pues de enlace químico, ¿no? Detalles generales de los enlaces iónicos y covalentes y vimos algunas estructuras, ¿no? De las sustancias iónicas y covalentes y nos centramos principalmente en este capítulo o en esta semana a lo que es el enlace iónico, ¿no? Mientras que el último tema que hemos tratado corresponde al estudio del enlace químico 2, enlaces interatómicos, y básicamente lo que tratamos fue el enlace covalente, ¿no? Estructuras de las sustancias pues covalentes, ¿no? Enlace spin, enlace sigma, enlace dativo, enlace normal, enlace polar, enlace apolar, enlace simple, múltiple, todo eso. Jóvenes, todas estas clases están grabadas así en forma de PDF. Ustedes lo pueden descargar como imágenes a sus dispositivos, llámese pues tablet, laptop, PC o celular, ¿no? Para que tengan su cuaderno digital, porque ese es el cuaderno digital, ¿no? Vamos a aprovechar entonces de estas hojas, ¿no? De estos resúmenes de las clases para desarrollar por los ejercicios de la práctica, ¿no? En cada problema vamos a recordar ciertos puntos particulares, ¿no? Bien, nos vamos a centrar entonces en los ejercicios en sí, porque ya saben que cada capítulo pues abarca muchos puntos, pero para este repaso se ha colocado ejercicios de temas particulares, puntuales, ¿no? Respecto pues a cada capítulo que hemos desarrollado y nos vamos a centrar principalmente pues en esa parte, ¿no? Bien, vamos a entonces empezar el desarrollo de esta práctica y vamos a comenzar pues con el problema número 1, ¿no? Aquí nos dan 4 muestras de materia. Una es el bronce, la sal común, el cobre y la arena. Y nos piden relacionarlo pues con estos tipos de clasificación de la materia, ¿no? Elemento, mezcla o compuesto, ¿no? Hay que relacionar estos 4 respecto a ellos, ¿no? Bien, la solución de esto, jóvenes, tiene que ver con la clasificación de la materia, ¿no? Las muestras materiales que tenemos acá, las 4, se clasifican y se van a diferenciar entre sí por su composición, es decir, por los componentes que tienen, ¿no? ¿Qué tipo de componentes tienen? Para ello, pues vamos a analizar justamente eso, ¿no? Vamos a analizar cada muestra de los 4 para indicar de qué está formado y dependiendo a de qué está formado, le vamos a dar pues una asociación, ya sea como elemento, mezcla y compuesto. Para esto, jóvenes, tenemos que recordar pues esta teoría, ¿no? Aquí en esta primera diapositiva está la clasificación de la materia en la primera clase, ¿no? En este PDF, acá está. En este cuadrito, jóvenes, está la respuesta a ese problema, ¿no? Las diferentes muestras de materia se clasifican, muchachos, en 2 grandes grupos, ¿no? Torres me dice que la respuesta es la A para la primera, y en efecto esa es la respuesta. Y la solución se basa, muchachos, en esa clasificación. Todo objeto material, toda muestra material, se puede clasificar como sustancia o como mezcla. Cuando lo llamamos sustancia, cuando analizamos sus componentes y vamos a ver que solamente hay un tipo nada más, una sola cosa que lo forma, ¿no? Por eso la sustancia representa materia pura, homogénea, un solo componente, ¿no? Y dentro de la sustancia tenemos 2 variedades. La sustancia simple, que es lo que están formados por átomos, son los elementos químicos como hierro, oxígeno, todo lo que tiene símbolo y lo vemos en tabla periódica es sustancia simple. En cambio, la sustancia compuesta está formada por la combinación de estos elementos y se indican con fórmulas químicas, ¿no? Como el cloruro de sodio, que tiene fórmula, agua tiene fórmula. Aquí la diferencia, los elementos solamente son símbolos. Hierro, oxígeno, calcio, cobre, plata, oro, helio, sodio, ¿no? En cambio, la sustancia compuesta está, pues, tiene fórmula porque resulta de la combinación de los elementos, ¿no? Cloruro de sodio se ha combinado sodio con el cloro. Agua, hidrógeno con oxígeno. Mientras que la otra forma de materia se llama la mezcla, donde en esta muestra encontramos varios componentes a la vez, varios componentes, ¿no? Por eso se conoce como la forma impura de materia.
Las mezclas pueden ser de dos tipos, las homogéneas, cuando los componentes reunidos, que son muchos, no se pueden distinguir uno del otro, porque se dispersan homogéneamente, no de ahí el nombre. Es el caso del agua con sal. El agua con sal ya no es un material puro, tiene dos componentes, pero es homogéneo, ¿no? Homogéneo porque una vez que la sal se disuelve en el agua ya no puedo distinguir a los componentes. O el aire, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor también no es materia pura porque tiene varias cosas. Tiene principalmente nitrógeno y oxígeno que no se pueden distinguir pues uno del otro, ¿no? No lo puedo ver porque es un sistema homogéneo. Pero también hay mezclas que son heterogéneas que sí se pueden ver sus componentes, como el caso del agua y el aceite, que sí se pueden distinguir a los componentes, ¿no? O los minerales, ¿no? Que las rocas, cuando los analizamos, tienen pues diferentes colores o tonalidades y se pueden ver. Pero para que sea mezcla debe haber por lo menos dos componentes, ¿no? Yo debo distinguir o debo conocer de que haya dos o más componentes. En cambio, en la materia pura, en el caso de la sustancia simple o elemento químico, un solo componente, la sustancia compuesta también un solo componente. ¿Cómo los diferencio? Porque las sustancias simples son átomos, tienen símbolo y la sustancia compuesta tiene pues fórmula, pero ambos son puros, ¿ah? En cambio las mezclas no. Las mezclas ya son varios componentes a la vez. Es por eso que en la solución de este problema vamos a analizar cada componente o cada muestra material para ver quiénes son sus componentes, ¿no? Bien, empezamos aquí en este cuadrito. Chantal Aliaga también confirma que la primera y analizamos muestra por muestra. Bronce. Bronce, jóvenes, es un material pues que no está en tabla periódica, ¿no? No tiene fórmula química, pero se sabe, ¿no? Por conocimientos básicos que el bronce es una aleación y una aleación es una mezcla de dos o más metales. El bronce está formado por el cobre y el estaño. Es un material sólido que utilizamos como para fabricar adornos, ¿no? Adornos son materiales pues que resisten la oxidación. Está formado por cobre y estaño, por lo tanto el bronce, como tiene dos componentes, es una mezcla. Quiere decir que este 1 lo voy a asociar con B, es una mezcla. La otra muestra, sal común, sabemos que es el cloruro de sodio, ¿no? Y el cloruro de sodio, como tiene fórmula, es una sustancia, pero como tiene dos componentes, ¿no? Es una sustancia compuesta o compuesto químico. Ya hemos dicho que las sustancias pueden ser elementos si tienen solamente un símbolo y compuestos si tienen dos o más símbolos, ¿no? Este es un compuesto químico. Entonces, cloruro de sodio lo asociamos con C. Aquí está la asociación, ¿no? El cobre, símbolo Cu, ¿no? Esto está en tabla periódica, por lo tanto es un elemento químico, ¿no? Entonces cobre se asocia con A. Y la arena, ya sabemos pues algo sencillo, la arena pues es este material sólido que lo encontramos pues en las playas o en los desiertos y están formados pues por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas, principalmente sales y óxidos tiene la arena. La arena no tiene símbolo, no tiene fórmula, es una mezcla de varias cosas, principalmente sales y óxidos, ¿no? El óxido más importante en la arena es el óxido de silicio, con la cual se fabrica el vidrio, ¿no? De ahí se hace pues el vidrio de la arena. Pero son varios componentes, ¿ah? Entonces la arena también se relaciona con B. Entonces la relación correcta para este problema sería pues 1B, 2C, 3A y 4B, ¿no? Que corresponde a la clave A, ¿no? 1B, 2C, 3A y 4B. Es por eso que para este problema la relación correcta corresponde pues a la alternativa A. Muy bien. Muy bien. Además, jóvenes, de que la materia se clasifica como sustancia, ¿no? Y como mezcla, o sea, como elemento compuesto y como mezcla. También hay la clasificación de acuerdo al estado de agregación, ¿verdad? Hemos visto pues que la materia también se puede presentar como sólido, como líquido, como gas. Esa es otra forma, ¿no? De clasificación. Pero aquí estamos considerando su composición, qué componentes tiene. Bien, la respuesta entonces la clave la A. Bien, para el problema 2 ya nos hablan de los cambios, ¿no? O transformaciones o procesos donde participa la materia.
La materia, hemos dicho, jóvenes, que está siempre en constante transformación. Por ejemplo, el hierro, cuando se le deja intemperie, se oxida, se transforma, ¿no? El agua, cuando se deja la intemperie, se evapora, se transforma, ¿no? Y otros materiales radiactivos, ¿no? Como el carbono 14, o materiales, pues, que se utilizan en quimioterapia, ¿no? En radioterapia para el cáncer, se transforman, pero de una manera distinta, que se llama transmutación. Esos son cambios nucleares que vamos a ver. La materia se transforma entonces de tres tipos: transformación física, transformación química y transformación nuclear. En el primer caso ocurre pues algo particular, en el segundo también, en el tercero también. ¿Cómo diferenciarlo? Aquí nos dan 5 transformaciones de la materia y nos pide identificar si es físico, químico o nuclear. Para eso, nuevamente, muchachos, retornamos pues a nuestra teoría, porque la teoría se resuelve pues con teoría, ¿no? Nos vamos a la clase número 2 y buscamos pues aquí, luego de propiedades, las transformaciones de la materia, ¿no? Acá están, transformaciones. Cambio físico, cuando la materia genera un cambio físico, ¿no? Esto pasa, jóvenes, cuando la materia se transforma, pero solo modifica su apariencia. Al final del proceso sigue siendo el mismo. Es como cuando una sustancia cambia de estado, ¿no? Tenemos agua líquida, se convierte en vapor de agua, pero sigue siendo agua. Eso es un cambio físico. Mientras que si el material original al inicio tiene pues ciertas propiedades y al final se transforma en otra sustancia con otras fórmulas, eso es un cambio químico, ¿no? Aquí dice que el material original modifica su apariencia, estructura y su composición. Se forman nuevas sustancias con propiedades y fórmulas distintas. Es el caso de la oxidación del hierro, ¿no? El hierro al principio solamente Fe y al final aparece FO o FeO porque se ha convertido en un óxido. Se ha transformado en una nueva sustancia formado ahora por hierro y por el oxígeno. Ese es un cambio químico, cuando la sustancia original se transforma en una nueva sustancia, ¿no? Que puede ser un compuesto químico. Torres me dice que la respuesta es la B para el problema 2. Estos son los cambios más comunes, ¿ah? Pero hay un tercer cambio que hemos visto también en esta clase, que es cambio de transformaciones nucleares, ¿no? Estos cambios sí son más complejos, ¿no? Son cambios que experimenta la materia donde el cuerpo no solo se transforma en otra sustancia, sino que también pierde su identidad, convirtiéndose en un nuevo elemento distinto. O sea, el cobre se transforma en oro, ¿no? El oro se puede transformar en plomo y así. Ese cambio ya es diferente, cambio nuclear, transformación de un elemento químico en otro. Eso se llama transmutación. No es lo mismo, jóvenes, que cambio químico. En el cambio químico, por ejemplo, el cobre no se transforma pues en oro. El cobre puede formar un óxido, puede formar una sal u otra sustancia, es un cambio químico. Pero en el cambio nuclear, el cobre deja de ser cobre y se transforma pues en una nueva sustancia. Eso se llama pues transmutación, ¿no? Un elemento se convierte en otro. Entonces, 3 tipos de transformaciones y eso pues lo utilizamos para dar la solución al problema número 2. Aquí también vamos a indicar algunos detalles de eso, ¿no? Los cambios que experimenta la materia pueden ser físicos si el material sigue siendo el mismo al final del proceso. Es químico si el material se transforma en otro con fórmula distinta. Y nuclear si ocurre una transformación elemental, es decir, un elemento químico se convierte en otro, ¿no? Entonces, de estas 5 transformaciones, vamos a indicar los detalles acá. Primero, la disolución del aceite en grasa, ¿no? Perdón, del aceite con gasolina, ¿no? Vamos a disolver una grasa o aceite en gasolina. Aquí, jóvenes, lo que ocurre es que esta grasa se disuelve pues en la gasolina y cuando se disuelve solamente se separa del objeto que queremos pues liberar, ¿no? Por ejemplo, si nuestra mano está con grasa y queremos quitar esa grasa, utilizamos la gasolina para que la grasa se disuelva en la gasolina, pero al final la grasa sigue ahí, no ha desaparecido, no se ha transformado en otra cosa, sigue siendo grasa, solo que aceite, ¿no? Grasa o aceite, y la diferencia es que ahora está dentro de la gasolina, ya no está en nuestras manos, ¿no? Pero sigue siendo pues el mismo material.
Por lo tanto, este tipo de proceso es físico, disolución. Es como si ustedes disuelven azúcar en agua, ¿no? El azúcar no desaparece, solamente se disuelve, sigue dentro pues del agua, ¿no? Lo podemos reconocer si lo probamos, ahí está el sabor dulce, ¿no? Eso es un cambio físico porque los materiales iniciales y finales siguen siendo lo mismo. Blanqueamiento con lejía. Esto sí es químico, jóvenes, porque los pigmentos que manchan la ropa tienen una fórmula y la lejía los transforma en otro, por eso hay cambio de color. Siempre que haya cambio de color, olor o sabor, hay una transformación química, ¿no? Es como el hierro tiene un color gris, pero cuando se oxida se pone rojo, ¿no? Rojizo. Siempre que haya cambio de color es porque ha aparecido algo nuevo. Eso es un cambio químico, ¿no? Así. Entonces, el blanqueamiento con lejía ocurre pues un cambio de color en los pigmentos, por lo tanto es un cambio químico. La tercera dice transmutación del torio en radón. O sea, este elemento torio se va a convertir en radón. O sea, un elemento se convierte en otro. Siempre que haya transmutación, esto es cambio pues o proceso nuclear, ¿no? Es nuclear. Sublimación de la naftalina. Recuerden que la sublimación es un cambio de estado, ¿no? Cuando un sólido se convierte directamente en vapor sin pasar por el líquido, ¿no? Pero la naftalina, que es el que se va a transformar, al inicio y al final es el mismo, solo que al inicio estaba como sólido y luego está pues como vapor, porque es solamente un cambio de estado. Por lo tanto, corresponde a un proceso físico. La erosión de las rocas por acción del agua, ¿no? Esto lo ven ustedes en geografía, eh, lo que ocurre aquí, jóvenes, es que va a pasar la transformación de los compuestos que hay en las rocas en sustancias que son solubles en agua. Va a haber una transformación química, ¿no? Normalmente los óxidos presentes en la roca se van a transformar en sales, principalmente silicatos que son pues solubles en agua, ¿no? Y así las rocas pues cambian su forma, ¿no? Por erosión pues con el agua. Esto es un cambio químico, ¿no? No ocurre solamente una disolución, ¿ah? Ocurre pues aquí una transformación de una sustancia a otra. Esto es químico. En geografía pueden ver esto, como los cambios meteorológicos lo llaman, creo, ¿no? Eh, y así se forman, por ejemplo, las estalagmitas, las estalactitas, ¿no? Por erosión y transformación de unas sustancias en otras, pues. Entonces, eso es químico, ¿no? En ese sentido, jóvenes, la respuesta sería en este orden, ¿no? Físico, químico, nuclear, físico y químico, ¿no? No vayan a pensar, jóvenes, porque como el agua erosiona la roca, el agua está disolviendo solamente la roca, ¿no? De hecho, va a haber disolución también porque algunas sales presentes pues en la roca se van a disolver y eso es un cambio físico. Pero no solamente va a haber disolución, va a haber también cambios químicos, transformaciones, ¿no? Por eso la última también se considera químico, ¿no? Entonces la clave aquí sería físico-químico, nuclear, físico-químico, ¿no? La clave es la D, ¿no? Uno de sus compañeros marcó la B porque consideró pues que la erosión es un cambio físico, pero no, implica cambio químico, ¿ah? Es un cambio químico. No se preocupen, jóvenes, si se equivocan, una vez corregido, pues el error ya va a quedar en su mente como registro, ¿no? Y cuando se presente nuevamente esta pregunta, ya pues no van a cometer el mismo error, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Porque hay que corregir los errores, jóvenes. Bien, entonces la respuesta es la D. Para el problema número 3, ya corresponde, jóvenes, al capítulo pues de estructura atómica, ¿no? Vamos a ver aquí átomos y iones. Y la teoría pues está en este capítulo, acá, en el tema 3 que hemos desarrollado, ¿no? Eh, Cuando tenemos la representación de un átomo así, el número que está abajo es número de protones, ¿verdad? Y también nos indica los electrones cuando el átomo es neutro. El número que está arriba es número de masa, que es la suma de estas dos cantidades, ¿no? Z más n, donde n viene a ser el número de neutrones, ¿no? Aquí lo estamos indicando, este número de masa es protones más neutrones. Y si yo quiero conocer los neutrones, calculo pues esta diferencia, ¿no? También vamos a analizar en este problema
a los iones, ¿no? Los cationes que tienen carga positiva, sus electrones se calculan pues restando lo que tenía al inicio menos lo que ha perdido, ¿no? Aquí, por ejemplo, este hierro tenía 26 protones porque al inicio estas cantidades son iguales, pierde 3 y se queda con 23, ¿no? Eh, Aquí también en este problema tenemos a los aniones, que son iones negativos, que se produjeron por ganancia de electrones. Su número de electrones se calcula sumando lo que tenía al inicio, porque al inicio protones y electrones son iguales. Hay que sumarle pues la cantidad que ha ganado, ¿no? En este caso para el selenio sería 34. También en este capítulo vamos a analizar lo que son los isótopos, isóbaros, isótonos, ¿no? E isoelectrónicos. Cuando dos átomos son isótopos, cuando tienen igual Z, acá está, número de protones. Cuando son isóbaros, cuando tienen igual número de masa. Isótonos, cuando tienen igual cantidad de neutrones. E isoelectrónicos, cuando tienen la misma cantidad de electrones. Para este problema vamos a hacer pues un análisis de la composición de dos iones, de un ion, ¿no? Y un átomo neutro. Aquí tenemos el estroncio 8838 y el arsénico 3375 de carga -3 o 3 menos, ¿no? El signo acá, el orden no interesa. Si es negativo es un anión, ha ganado 3 electrones, ¿no? Bien, en este cuadrito vamos a dar pues el resumen para analizar su composición, o sea, cuántos protones, neutrones, electrones tiene de estas dos especies, ¿ah? Del estroncio neutro y del arsénico. Bien, cuando tenemos esta notación, para el estroncio su número de protones es el número que está abajo, Z, tiene 38 protones. Sus electrones también son 38 porque el átomo es neutro. Y sus neutrones se calcula restando el valor que está arriba y abajo, ¿no? O sea, 88 menos 38 sale 50. Entonces, si yo sumo estos protones, electrones y neutrones, la suma me sale 126. Significa que este átomo de estroncio tiene 126 partículas en total. 38 de las cuales son protones, 38 son electrones y 50 son electrones. En cambio, para este ion, sus protones valen 33, es este número que está abajo, pero sus electrones ya no son iguales, ¿no? Como este es un ion, él tiene más electrones que protones porque ha ganado. Tenía 33 al inicio, hay que sumarle 3 que ha ganado, sus electrones serían 36. Sus neutrones se calcula restando 75 menos 33, esto me sale pues 42. Y si yo sumo los protones, los electrones y los neutrones, me van a dar 111 partículas fundamentales. Por eso, la primera afirmación dice, la especie 1 tiene 126 partículas fundamentales, total sí. La segunda tiene 108 partículas fundamentales, no, tiene 111. Tendría 108 jóvenes si no hubiese ganado estos 3, ¿no? Si fuera neutro, porque como ha ganado 3, tiene 3 más, pues tiene 111. Por eso la primera afirmación es falsa, ¿no? Aquí dice, tienen 126 y 108 partículas fundamentales, no, es 126 y 111. Primero es falso, ¿ah? Segundo dice, si uno, esto de acá, el estroncio, adquiere carga +2, es isoelectrónico con el segundo ion. O sea que si este estroncio se convierte en estroncio +2, que está acá, dice que va a ser isoelectrónico con este arsénico. Para que sean isoelectrónicos, jóvenes, su número de electrones deben ser iguales. Del arsénico ya conocemos que es 36. De este estroncio era 38 al inicio, ¿ah? Pero como ahora tiene carga +2, ha perdido 2, sus electrones van a ser 36. 36, 36 sí son isoelectrónicos, ¿ah? Verdadero la segunda afirmación. La tercera dice, un isótopo de la especie 1, o sea, un isótopo del estroncio, tendría esta notación. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si cambia el número atómico de 38 a 35, ya no son isótopos, pues no, porque los isótopos tienen igual Z, ¿no? Si su número atómico del es 38 y del es 35, ya no son isótopos. Los isótopos deben tener igual números atómicos igual Z. Además, jóvenes, cuando cambia el número atómico, esto ya deja de ser estroncio, ya no es estroncio, ¿ah? Z35, ustedes lo buscan en tabla periódica, es el bromo. Cada elemento químico tiene un propio valor de Z, hemos dicho, ¿eh? Entonces, al ser distintos, ya son distintos elementos. Aparte que son distintos elementos, ya no son isótopos, ¿no? Al modificarse el valor de Z, el elemento ya no es el mismo. De estroncio pasa a ser bromo. Por lo tanto, ya no son isótopos, porque isótopos tienen igual Z.
Por lo tanto, la tercera afirmación también es falso. La primera es falso, la segunda es verdadero, la tercera es falso. Entonces sería la clave la B, ¿no? Falso, verdadero, falso. La primera porque estas partículas son 126, 108, dice acá, pero en realidad son 126 y 111. La segunda dice que el ion de estroncio más 2 y el arsénico son isoelectrónicos, sí, tienen 36 electrones, verdadero. Y la tercera de que esto, dice de acá, es isótopo con el primero, no. Si no tienen igual Z, no son isótopos. Más bien tendrían igual número de masa, ¿no? Porque si tienen igual número de masa, fíjense, ¿no? Serían isóbaros, ¿no? Pero no isótopos. Bien, para el problema 4 ya vamos a aplicar pues la teoría de configuración electrónica y números cuánticos, ¿no? Eso corresponde al capítulo pues 4, perdón, números cuánticos. Recuerden que los números cuánticos son 4, ¿no? Acá está indicado N, L, M sub L y M sub S. Número cuántico principal, secundario, magnético y spin. El valor de N me indica el nivel de energía donde se encuentran los electrones. L, el subnivel, que puede ser S, P, D o F. M sub L, el orbital donde se encuentran los electrones. Y M sub S nos indica la rotación del electrón, que se representa mediante una flecha o spin, ¿verdad? Aquí están indicados. Estos son los valores de N, los niveles. Estos son los valores de L, los subniveles. Estos son los valores de M sub L, los orbitales. Y estos son los valores del spin del electrón, ¿no? Los niveles se representan, pues, como acá, en forma de capas, ¿no? Los subniveles se representan en letras S, P, D y F, cada uno tiene un valor. Los electrones se representan con flechas, flecha hacia arriba más un medio, flecha hacia abajo menos un medio, de acuerdo a estas rotaciones. Y los orbitales se representan así con líneas. Tienen valores abajo, menos 1, 0 más 1, menos 2, así dependiendo del valor de L, ¿no? Si L vale 3, los orbitales van desde menos 3 hasta más 3. Si L vale 2, de menos 2 hasta más 2, ¿no? Y en la parte de configuración electrónica, vamos a aplicar la regla del serrucho, que es la distribución de los electrones, ¿no? Esta es la secuencia de cómo se colocan. Los exponentes son los electrones. Y también se puede escribir de forma desarrollada, así, ¿no? Estirando esta secuencia de flechas en forma lineal. Y eso es lo que vamos a hacer, pues, para este ejercicio, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar aquí, jóvenes, a este anión de carga -2 y número atómico 16. Me piden hacer su configuración, para eso yo debo saber cuántos electrones tiene. Me piden allá los números cuánticos de su último electrón, eso tiene que ver con la configuración y detalles de esa configuración. Entonces, para hacer la configuración, yo primero debo averiguar cuántos electrones tiene, ¿no? Tiene pues 18 electrones, porque miren, 16 tenía al inicio, menos 2 significa que ha ganado 2, va a tener 18. Entonces yo voy a hacer la configuración electrónica para 18 y sobre la base de esa configuración voy a responder si son verdadero o falso estas 4 afirmaciones. Valencia me dice que la 4 es la C, vamos a verificar. Bien, entonces aquí vamos a aplicar pues los conceptos de configuración electrónica y números cuánticos. Primera afirmación es verdadero, porque si ven esta configuración, es la secuencia del serrucho y tiene 2, 4, 10, 12, 18. Y él tiene pues 18, ¿no? 18 electrones. Entonces, el ion posee 18 electrones, por lo tanto, su configuración electrónica es así, ¿no? Esta de acá. Es la misma. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Eso es. Si son 18, colocamos así, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 18 electrones, porque si ustedes suman los exponentes en rojo, sale 18. O escribiendo acá, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18. ¿No? Eso siguiendo por la secuencia del serrucho. Entonces es verdadero. Y yo me voy a fijar, jóvenes, en esta parte final, porque ahí está el último electrón. Uno de esos 6 es el último electrón. Y voy a averiguar pues sus números cuánticos, ¿no? Ahora, esto de acá, jóvenes, yo lo he corregido porque en la hoja aparece todo escrito en una sola línea, ¿no? 16 azufre -2, pero esta es la anotación. Se entiende, ¿no? ¿Qué es esto de acá?
Recuerden que cuando yo utilice la regla del serrucho, lo que se distribuyen son los electrones, ¿ah? No se distribuye protones, no se distribuyen neutrones, entonces yo debo saber cuántos electrones tiene este ion. El azufre, si no tuviera esta carga, tiene 16 protones y también 16 electrones. Esta carga menos 2 significa que ha ganado 2 electrones adicionales, ¿no? Entonces, como tenía 16, con esta carga menos 2, ahora va a tener 18. Es por eso que el ion posee 18 electrones y la configuración que yo debo hacer es para 18. Acá está. Que concuerda con la primera afirmación, por lo tanto es verdadera. La segunda dice que los números cuánticos del último electrón, que sería uno de estos 6, toma estos valores. Recuerde que los números cuánticos se dan en este orden: a nivel, subnivel, orbital, electrón, spin, ¿no? Del electrón. Bien, la segunda afirmación va a ser falso, porque de acuerdo con esta configuración, el último electrón es el sexto de este subnivel 3p6 y sus números cuánticos van a ser los siguientes. Entonces yo tengo que distribuir estos 6 electrones dentro del p. Para ello aplico la regla de Hund, ¿no? El p, jóvenes, como tiene 6 electrones, tendrá 3 orbitales, 3 parejas, ¿no? 3 rayitas se representan. Se representa así. Bueno, en primer lugar, el nivel es 3, porque ahí está el último electrón. El subnivel es P, y cuando es P, le vale 1. Lo hemos visto en el cuadro de números cuánticos. ¿Ah? L0 es el S, L1 es el P, L2 es el F, L3 es el, L2 es el D, L3 es el F. ¿no? Aquí L1 es el P. O sea, yo sé que es el P, entonces L vale 1. Ahora, voy a distribuir esos 6 electrones y esto se hace así, según la regla de Hund, ¿no? Colocamos 1, 1, 1, el cuarto, el quinto y esto sería el último, el sexto. Los orbitales tienen estos números, jóvenes, porque si L vale 1, los orbitales van menos 1, 0, más 1. Pero este último electrón en particular se encuentra en menos 1. Significa que el tercer número cuántico, perdón, en más 1, ¿no? El tercer número cuántico es más 1, ¿no? El número cuántico del orbital sería más 1, porque aquí está el electrón. Y el cuarto número cuántico, que es el spin, como es flecha hacia abajo, es menos un medio. Cuando es flecha hacia arriba es más un medio. Entonces el número cuántico, su conjunto sería 3, 1, más 1, más menos un medio, ¿no? 3, 1, más 1, menos un medio, y no concuerda con esto acá. 3, 1, más un medio sería este electrón, esta flecha de acá, no este que es el último. ¿eh? Por lo tanto, lo segundo es falso. Eso lo hemos visto en la clase como jóvenes de números cuánticos. ¿eh? En afirmación 3 dice, posee 3 niveles llenos y 5 subniveles llenos. Veamos, vamos a analizar nuevamente la configuración y vamos a encontrar que eso es falso. Solo los niveles 1 y 2 se encuentran llenos. Hay que saber, jóvenes, que el tercer nivel se llena con 18 electrones y pueden ver que en esta configuración el tercer nivel solamente tiene 8. Él se llena con 18. Los números de electrones son así. Primer nivel se llena con 2, segundo nivel se llena con 8, el tercero se llena con 18, pero aquí no hay 18. Solamente hay 8, por eso es falso. Y la cuarta afirmación también es falso porque dice, ¿no?, que los subniveles L igual a 1 son los PA, ¿no? En este problema dice que presenta 6 electrones con L1. Recuerden que L1 es el subnivel P. Como este átomo tiene 2 subniveles P, ahí en total hay 2 electrones, no hay 6, hay 12 electrones en total, ¿no? Es por eso que es falso. Siempre que le digan, jóvenes, que tenemos un subnivel L igual a 1, eso corresponde a los tipos P. Por lo tanto, este ion posee 12 electrones en total en los subniveles de ese tipo, ¿no? Porque si hacemos la configuración, aquí están los L1, estos son los L1, estos son los L0. Los D son L2, los F son L3, ¿no? En L1 tenemos 12 electrones en total, pero aquí dice solamente tenemos 6, ¿no? Por eso es falso. Entonces la respuesta sería pues verdadero, falso, falso, falso. La clave sería pues la D. La clave sería la D. Bien. Cuando aquí hay una pregunta que es muy buena del estudiante Torres. Dice pues de que cuando dos átomos o iones son isoelectrónicos. En la teoría del átomo, jóvenes, consideramos que son isoelectrónicos cuando tienen la misma cantidad de electrones.
Pero ya conociendo la configuración electrónica, los isoelectrónicos deben cumplir dos condiciones. ¿Ah? Deben tener la misma eh, configuración electrónica y la misma cantidad de electrones. Recuerden eso, dos condiciones. Claro que en el capítulo de átomo todavía no conocíamos la regla de Serrucho, solamente consideramos que eran isoelectrónicos cuando tenían la misma cantidad de electrones. Pero ahora que ya conocemos la regla de Serrucho, para que sean isoelectrónicos se deben cumplir dos condiciones. Deben tener igual número de electrones y deben tener la misma configuración. Por eso hay que verificar, siempre que me digan isoelectrónicos, que tengan las dos cosas, ¿no? Y eso también lo hemos colocado en la teoría del átomo, así lo pueden ver acá. Aquí en esta parte, solo que en el capítulo de átomo, acá fíjense, miren, isoelectrónicos, dice, son átomos y o iones que poseen igual número de electrones y la misma configuración electrónica, aquí dice. Claro que en este capítulo, como todavía no conocíamos la configuración electrónica, solamente asumimos que son isoelectrónicos cuando tienen la misma cantidad de electrones, como en estos ejemplos, ¿no? Él tiene 18 porque 19 perdió 1, él tiene 18 porque 15 ganó 3, son isoelectrónicos. Pero para garantizar que realmente lo sean, aparte de que tienen la misma cantidad de electrones, deben tener la misma configuración. Yo debería desarrollar la regla de desarrollo para confirmarlo. Y si lo tienen, no porque este ejemplo que he puesto sí lo tiene. Pero hay algunos que no. Algunos átomos pueden tener la misma cantidad de electrones, pero la configuración va a ser distinta. Entonces, por más que tengan igual número de electrones, no van a tener, pues, en la misma configuración electrónica, no van a ser isoelectrónicos, ¿no? No van a ser isoelectrónicos. Hay que tener cuidado, entonces. Bien, para este problema, entonces, la respuesta sería, pues, verdadero, falso, falso, falso. La clave es la D. Bien, problema 5. Aquí me indica uno de sus compañeros que la clave es la A. Le piden la correcta, la configuración correcta, perdón, la alternativa correcta. Significa que todas son incorrectas salvo uno, ¿no? Me dice que es la A, vamos a verificar. Lo que acá hay que recordar, jóvenes, son las excepciones a la regla del octeto. Hemos dicho que la regla del, perdón, la regla del serrucho, ¿no? La regla del serrucho es una regla, por lo tanto, no todos lo cumplen, no es una ley, ¿no? Y hay átomos que no lo cumplen, aquellos que sus configuraciones terminan en D4 y D9, ¿no? D4 y D9. Aquí también lo podemos ver en este capítulo. Fíjense acá. Excepciones a la regla o la regla del serrucho, ¿no? Excepciones a la regla del serrucho. Dice, estas excepciones se presentan solo para átomos neutros cuando las configuraciones terminan en D4 y D9. D4 y D9. Se modifica esas configuraciones a D5 y D10. Para ello se traslada o se trasladará un electrón del subnivel S más cercano a esos lugares. No hay que mover un electrón del S al D para convertir al D4 y el D9 a D5 y D10. Eso por cuestión de estabilidad. Entonces, en ese problema que vamos a desarrollar está el cobre, y el cobre es una excepción, ¿no? Acá también en este ejemplo lo hemos puesto, ¿no? Cobre. Es una excepción a la regla del octeto, así como la plata y el oro. Pero también en ese problema estamos hablando de configuración de iones, sobre todo para los cationes, ¿no? Los iones, su configuración se hace en dos partes, hemos dicho. Primero se hace la configuración del neutro, para saber dónde están todos los electrones, y luego se van quitando los electrones del último nivel en función pues de la cantidad que se ha perdido, ¿no? Eso vamos a utilizarlo en este ejercicio. Bien, tenemos aquí el cobre más 2, ¿no? Para hacer la configuración de este ion, yo primero debo hacer la configuración del neutro y luego a ese neutro debe quitarle 2 electrones. Y ahí queda la configuración y esa configuración se analiza. Eso es lo que se va a analizar en el problema. Pero hay que considerar, como hemos mencionado, que el cobre es una excepción. ¿Ah? Bien. La primera afirmación es incorrecta. Le piden la correcta. ¿Por qué es incorrecta esto, no? Primero, jóvenes, porque el cobre es una excepción a la regla de Serrucho, regla Aufbau. Lo que la configuración electrónica de su átomo neutro y de su ion, primero vamos a hacer del neutro y luego del ion. El neutro tiene 29 electrones. Su configuración sería así, jóvenes. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, hasta acá es 20.
3 de 9, 29, porque el neutro tiene 29. Pero observen, jóvenes, que termina en D9 y D9 no es una configuración válida. Hay que modificar esto. Un electrón del S se va a pasar al D. Entonces, la configuración que va a quedar va a ser así. La única parte que cambia es este lugar. Esta es la configuración del neutro, con 29 electrones. Pero a mí no me piden del neutro, no me piden del ion. Entonces, a esta configuración yo debo quitarle 2 electrones. La teoría dice, pues, que los electrones que se quitan son del último nivel y el último nivel es el cuarto. Este es el último nivel, ¿ah? El hecho que termine en 3D10 no significa que el 3D sea el último nivel. Ya saben que la regla de serrucho es en zigzag, ¿no? O sea, no siempre acaba en el último nivel, ¿ah? Pero el último es esto. Entonces, de aquí debo quitarle electrones. Aquí solamente puedo quitarle 1, pero él debe perder 2, ¿no? Entonces, si se quita 1, esto desaparece y el siguiente electrón que hay que quitar sería de acá, ¿no? Aquí quito 1 y quedaría así. Esta sería la configuración del ion. Ahora, ¿el ion puede terminar en D9? Sí. Los que no pueden terminar en D9 ni en D4 son los átomos neutros. Recuerden, porque las excepciones son solamente para los átomos neutros. Los iones pueden terminar de cualquier forma, no interesa porque ellos ya han alterado su número de electrones, no tienen opción. En cambio, los neutros sí no pueden terminar así, D9 ni D4, tienen la opción a mover electrones. Ellos ya no. Entonces, la respuesta voy a darle en función a esta configuración, a esto de acá. ¿Su configuración electrónica es así? No, no es así. Ahora, algunos han marcado que esto es correcto porque miren, han hecho esta configuración y le han quitado 2 electrones acá, ¿no? Y ha terminado en D7. Pero eso es incorrecto porque los electrones que se quitan o se pierden no son de este lugar, son siempre del último nivel. Siempre se quitan del último nivel. Y este es el último. Si esta configuración fuera válida, los 2 electrones que se pierden saldrían de acá. Y seguiría terminando en D9, ¿no? Pero D9 no es válido. O sea, esta es la configuración. De aquí le quitamos 2. De aquí sale 1, de aquí sale 1 y queda así. Por eso la primera es falsa. La segunda dice, los números cuánticos para el último electrón del ion son estos valores. El último electrón, jóvenes, del ion está acá. Uno de estos 9 es el último electrón. Vamos a hallar sus números cuánticos y vamos a verificar si concuerdan con estos valores. Y vamos a ver que aquí no concuerdan, ¿no? No concuerda. Bueno, es incorrecto. Aquí lo he puesto falso, ¿no? La teoría dice, pues, que su último electrón para este ion, esta es la configuración del ion, corresponde, pues, al noveno del 3 de 9. O sea, el último electrón es el noveno. Entonces voy a hallar sus números cuánticos. Primero, ese electrón de los 9 está en el tercer nivel, o sea, n vale 3, ¿no? Y como está en el subnivel D, L vale 2. Entonces ya tenemos los dos primeros números cuánticos, a 3, 2. Me falta el tercero, que es el orbital, y el cuarto, que es el spin del electrón, la flecha. Pero aquí voy a corregir los jóvenes. No, se nos fue. Aquí es B, ¿no? Aquí he puesto 2, ¿no? Es B. Y esto es incorrecto también. Hasta ahorita sí concuerda con 3, 2, que está acá, 3, 2. Pero vamos a ver que estos números no van a ser correctos, ¿ah? Faltan 2 números cuánticos, ¿ah? Ya tenemos, para ese último, los 2 primeros. Para hallar el tercero y el cuarto, yo debo distribuir, jóvenes, estos 9 electrones en los orbitales del D, aplicando la regla de Hund. El D, como puede tener 10 electrones, va a haber 5 orbitales. Ahí puedo colocar hasta 10, pero en este caso voy a colocar solamente 9. Y sería así entonces, ¿ah? Ahí están los 5 orbitales. 5 orbitales. Estos números, jóvenes, dependen de L. Como L vale 2, va desde menos 2 hasta más 2. 9 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería el noveno, el último. Este es el último. ¿En qué orbital se encuentra? En el más 1, ¿no? El orbital sería más 1. ¿Cómo está su flechita? Hacia abajo, ¿no? Menos un medio. O sea, los números cuánticos serían 3, 2, más 1 y menos un medio. Pero ¿qué dice el problema? ¿No? El problema dice 3, 2, 0 menos un medio. Es por eso que la segunda afirmación también es falso, ¿no? Es 3, 2 más 1 y menos un medio. La C también es incorrecto, porque la C dice lo siguiente, ¿no? Aquí en el enunciado dice, presenta 2 niveles llenos y 6 subniveles llenos, ¿no?
Y eso vamos a analizar, jóvenes, para el ion, ¿ah? Toda la información es para el ion. Bien, veamos. Su configuración, acá está la configuración del ion. Posee, jóvenes, los niveles 1 y 2 están llenos. El 1 se llena con 2 y el 2 se llena con 8. El tercero no está lleno porque esto no está lleno, pues, ¿no? Y tiene 5 subniveles llenos, ¿ah? Los subniveles son estos de acá, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 subniveles. Esto no está lleno, esto está vacío. Solamente 5 subniveles llenos. Pero ¿qué dice el problema? El problema dice pues que posee 6 subniveles llenos, ¿no? No hay 6. Ahora, si ustedes no hubiesen hecho la modificación, tendría pues otra configuración y posiblemente esto sería correcto, ¿no? Pero al hacer la modificación y tener esta configuración ya no cumple. Tiene 2 niveles llenos y no tiene 6 subniveles llenos, solamente hay 5. Aquí pueden verlo, ¿ah? Solamente hay 5. Este S está lleno, 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 lleno y lleno. Él no tiene electrones, él no está completo. Para que haya 6, esto debería tener 10. 5 subniveles llenos. Pero en el problema dice 6, por lo tanto es incorrecto, ¿no? La D es la correcta. La D dice lo siguiente. En el enunciado pueden ver acá. La D dice, tiene 13 orbitales llenos. Recuerden que los orbitales llenos son orbitales que tienen 2 electrones. 2, 2, 2, 2. Todos los orbitales que tengan 2 electrones están llenos. Y en efecto, jóvenes, aquí lo podemos demostrar. O sea, los orbitales llenos son estos, ¿ah? Esto es un lleno, esto es un lleno, esto es otro lleno. ¿Y dónde están los orbitales llenos? En todos los subniveles que están llenos. Por ejemplo, si aquí estuviese 10 electrones, habría 5 orbitales llenos, ¿no? Pero como tiene 9, hay alguno que no está lleno, ¿no? Entonces, para este problema, o para esta afirmación, en efecto, jóvenes, tiene 5 subniveles que se encuentran llenos. Mira, estos 5 subniveles están llenos. Y en total hay 18 electrones, ¿ah? 2, 4, 10, 12, 18. Entonces habría 9 orbitales llenos, ¿ah? Porque si todos estos lugares están llenos, sus orbitales estarían así, ¿no? 18 electrones, 9 orbitales llenos. A esos 9 orbitales llenos hay que agregarle, jóvenes, 4 más que son estos de acá. Acá, ¿no? En el D9 también hay 4 que están llenos, ¿no? Acá hay 9 más estos 4 me darían 13, ¿no? Tal como dice el problema. Aquí en esta parte, todos estos lugares están llenos. Significa que aquí, como hay 18 electrones, habría 9 orbitales llenos. A esos orbitales llenos hay que agregarle lo que hay en el D9. En el D9 hay 4, acá están, ¿no? En el D9 hay 4 orbitales llenos. Esto es lo mismo que está acá, solo que he puesto rojito para resaltar los llenos. Entonces, como aquí hay 9, con eso serían 10, 11, 12, 13 orbitales llenos, ¿no? Eso es lo correcto, la clave sería la D. Bien, estos jóvenes recuerden que así como está indicado este ejercicio no les va a venir pues en el examen de admisión, ¿no? Porque este es un poliproblema, es decir, hay 4 problemas en uno, ¿no? En el examen de admisión le preguntaría solamente una cosa, una sola alternativa, ¿no? Marcar pues si es correcto o incorrecto o una cantidad numérica, ¿no? Pero aquí se ha puesto para que se pueda pues aplicar la teoría que hemos visto en la clase pasada, todo lo que se pueda, ¿no? Bien, problema 6 también es de configuración electrónica. Aquí tenemos un átomo cuyo Z vale 35. No me dice que es un ion, cation o anión, entonces yo voy a asumir que es neutro. Si sus protones valen 35, sus electrones también valen 35. Yo voy a hacer la configuración para 35 y voy a verificar, jóvenes, si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. No me dan más información, ¿ah? Solamente me dan que Z vale 35. Z es número de protones. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Cuando yo haga la configuración electrónica 35, me dice que su configuración electrónica termina en el subnivel 4S. Vamos a ver que eso es falso, porque para 35 la configuración electrónica va a terminar en 4P. Y ustedes lo pueden verificar con esta configuración, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, hasta acá es 30, 4P5, 35, porque Z vale 35. Y notan que no termina en 4S, termina en 4P. En 4P. Por lo tanto es falso. Ahora dice, tiene 3 niveles llenos y 7 subniveles llenos.
El primer nivel, miren, está lleno con 2 electrones. El segundo se llena con 8. El tercero, aquí 2, 6 y 10, está lleno también. El tercero está lleno, tiene 18. 3 niveles llenos. Y 7 subniveles llenos. Contamos los subniveles. Uno lleno, 2 llenos, 3, 4, 5, 6, 7. 7 llenos. Él no está lleno, él se llenaría con 6. Entonces la segunda afirmación sí sería verdadera, ¿no? Se cumple aquí que los 3 primeros niveles están llenos. O sea, primer nivel lleno, segundo nivel lleno y tercer nivel se llena con 18. Acá está 2, ¿no? Aquí lo vamos a colocar de nuevo. 2, 8 y estos 10 son 18 llenos. Y hay 7 subniveles llenos que son los primeros. ¿Ah? Hasta acá está lleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subniveles llenos, correcto. Ahora dice, posee 15 orbitales con electrones apareados o en pareja. Tenemos que hacer lo mismo que en el caso anterior. Miren, hasta acá todo es lleno. Noten que hay 30 electrones acá. Si todo está lleno y hay 30 electrones, habría 15 parejas de electrones, 15 orbitales llenos, ¿no? Porque hay 30 electrones, 15 orbitales llenos. Aquí me dice que hay 15, pero faltaría incluir en esta parte porque acá también hay llenos, ¿no? 4p5, jóvenes, ¿cuántos orbitales llenos hay? Porque 4p6 se llenaría todo, pero 4p5 significa pues que no todos van a estar llenos, ¿no? Entonces la tercera afirmación es falso, porque los 7 primeros subniveles que se encuentran llenos tienen 15 orbitales llenos. ¿Por qué? Porque hay 30 electrones, pues hasta acá hay 30, 15 orbitales llenos. A ello hay que agregarle los orbitales llenos que hay acá en el 4p5, ¿no? Que serían 2. ¿Por qué? Porque 4p5 se distribuye así, jóvenes, ¿ah? Hasta acá, miren, 15 orbitales llenos porque hay 30 electrones. Pero hay que agregarle los del 4p5. 4p5 sería así, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 2 orbitales llenos adicionales. En total serían 17, pero aquí dice que solamente hay 15, ¿no? 15 sería considerando hasta acá nada más. Pero aquí también hay 2 orbitales llenos que son estos, serían 17 en total. Falso. La tercera dice que los números cuánticos del último electrón son estos valores. Este sería el último electrón, jóvenes, ¿ah? Porque termina en 4p5, el quinto electrón sería 1, 2, 3, 4, 5. Para ir a decaer sus números cuánticos, hay que verificar que sean estos valores, ¿no? Entonces, vamos a indicarlo acá. Es verdadero, ¿no? Porque el último electrón es el quinto del subnivel 4p5, ¿no? Y así está la distribución. N vale 4 porque es cuarto nivel. Su nivel P, L vale 1. Ahora, para calcular los dos números cuánticos que faltan, debo distribuir estos 5 y la distribución sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Este es el último. Estos números jóvenes dependen de L. Si L vale 1, esto vale menos 1, 0 más 1. El número cuántico del orbital indica que el electrón está acá en el 0 y está con menos un medio, ¿no? El número cuántico del orbital 0 y el spin menos un medio. O sea, el conjunto debe ser 4, 1, 0 menos un medio. Pero ¿qué dice el problema, no? El problema dice 4, 1, 0 menos un medio con cuerda, ¿no? 4, 1 menos 0 menos un medio con cuerda, por lo que solo la cuarta pues es verdadera. Ahora la 5 dice en su capa de valencia hay 5 electrones, ¿no? 5 electrones. La capa de valencia, jóvenes, es el último nivel de energía, ya hemos mencionado en la teoría del enlace, ¿no? Entonces vamos a buscar el último nivel. Y esto sería falso porque el último nivel es el cuarto nivel. Y en la configuración, miren, esto es la capa de valencia. Es los dos, ¿ah? Porque es cuarto nivel. No tiene 5, sino tiene 7 en total. En la notación Lewis, recuerdan, serían 7 puntos, ¿verdad? Porque es grupo 7A, es de la capa de valencia. Es falso, pues entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? La clave es la C. La clave es la C. Muy bien, la tercera afirmación, aquí un estudiante hace la consulta. La tercera afirmación para este problema dice pues lo siguiente, ¿no? Posee 15 orbitales con electrones apareados. ¿Sí? Es muy bien, muy buena su observación, ¿no? Porque sí tiene 15 orbitales llenos. En realidad tiene 17, ¿no? Pero también tiene 15. O sea, al decir que tiene 15 orbitales llenos,
no es de todo falso, ¿no? En todo caso, para que la respuesta sea falsa de forma precisa, deberían haber dicho acá, posee 15 orbitales o 15 orbitales con electrones apareados en total, ¿verdad? En total, ¿no? En total. Porque tiene 17 en total. Pero al decir que tiene 15, es también correcto, pues, ¿no? Yo he considerado jóvenes el total, por eso lo he puesto, pues, falso. He considerado el total. Pero tiene razón el estudiante, porque aquí no hay tanta precisión en la respuesta, ¿no? Para que sea preciso, bueno, aquí la han puesto así, en el examen de admisión, pues, no va a haber ambigüedad, ¿no? Porque esto en realidad, pues, ambiguo. La premisa debe ser, posee 15 orbitales con electrones apareados en total para decir que nosotros es falso, ¿no? Para decir que es falso. Porque si lo consideramos verdadero, cambiaría la respuesta, sería, a ver, falso, verdadero, verdadero. No habría alternativa de todas maneras, ¿no? No habría alternativa. Pero sí, es muy buena esa observación, ¿ah? Para que podamos asegurar que realmente es falso, debería decir acá, ¿no? El texto completo debería decir, posee 15 orbitales con electrones apareados en total. Porque al decir posee 15 orbitales con electrones apareados, sí, posee 15, pues posee 14 también, posee 13, posee 10, ¿no? ¿No? Pero el máximo, pues en este caso es 17. Bien, muy buena esa observación, ¿ah? Entonces hay que ser más precisos en esta parte. Pero igual no cambia la respuesta porque no hay clave de otra forma. La clave sería pues la C. Bien, para el problema siguiente ya es tabla periódica. Nos dan un esquema de tabla periódica y nos colocan aquí 6 elementos químicos, ¿no? Como pueden ver con sus símbolos y las columnas donde se encuentran el litio y el potasio que están en el grupo 1A, el magnesio que está en el grupo 2A, el arsénico 5A, oxígeno 6A y flúor 7A. Y sobre la base de ello nos piden pues indicar si es correcto o cuáles de estas son correctas, ¿no? Dice el elemento más electronegativo es el oxígeno, el magnesio tiene mayor radio que el potasio, el elemento de mayor carácter no metálico es el flúor, ¿no? Dice así. Entonces, para eso hay que recordar, desde luego, la teoría pues, que hemos visto en el capítulo de propiedades periódicas, ¿no? Que corresponde pues a esta parte. O sea, si queremos averiguar quién es más electronegativo, buscamos aquí, ¿no? Electronegatividad, ¿no? Aquí están los valores. El más electronegativo de todos es el flúor, ¿no? Y si yo no recuerdo qué es el flúor, la teoría dice pues que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, o sea, el que está más hacia la derecha, ¿no? Es más electronegativo, ¿no? En este caso, pues, sin considerar los gases nobles, porque los gases nobles no tienen electronegatividad, ¿no? Y el que está más hacia arriba, por eso ustedes trazan la línea hacia la derecha y hacia arriba, y el flúor, en efecto, sería pues el más electronegativo. En ese problema que vamos a analizar dice que es el oxígeno, por eso es falso. También nos hablan jóvenes de el radio atómico, ¿no? Aquí tenemos que analizar pues el radio atómico. Noten que el radio atómico de los átomos aumenta hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. En este problema nos están dando el litio, el potasio y el magnesio. Entonces los tres tienen mayor radio que los que están pues a la derecha. Pero ¿quién de los tres tiene mayor radio? El potasio, pues. El que está más hacia la izquierda y más hacia abajo. En ese problema dice pues que el magnesio tiene mayor radio que el potasio. No, el potasio como está más abajo, tiene pues mayor radio, ¿no? Y me dice también que el flúor tiene mayor carácter no metálico, ¿no? El carácter no metálico se evalúa pues de esta forma. Acá hemos hablado de carácter metálico, carácter no metálico. Y el carácter no metálico buscando estas flechas, ¿no? Miren acá, carácter no aquí está el carácter metálico, ¿no? El carácter metálico aumenta hacia allá y hacia abajo. Entonces el carácter no metálico será pues en la otra dirección, ¿no? Hacia la derecha y hacia arriba. Sin considerar los gases nobles sería pues el flúor. Y aquí está, ¿no? En ese sentido aquí dice, se considera que al elemento francio y cesio que están a estos lados, acá, como los más metálicos, y al flúor, el flúor está pues hacia el otro lado, hacia arriba, sin considerar los gases nobles, es el más no metálico, ¿no? El de mayor carácter no metálico.
Es por eso pues que cuando analicemos pues este problema, eh, vamos a considerar esta tablita que está acá, ¿no? Variación de las propiedades periódicas. Es así, ¿no? Vamos a considerar viendo las ubicaciones pues de los elementos. Esto está en la teoría. Dice, a ver, primero, ¿el elemento más electronegativo es el oxígeno? No, la electronegatividad, miren, acá se indica electronegatividad en verde aumenta hacia allá. Entonces, de todos estos elementos, el que está más hacia la derecha es el flúor, no es el oxígeno, es el flúor. Entonces, ¿el elemento más electronegativo es el oxígeno? No, es el flúor. Sería falso la primera afirmación. Ahora, el magnesio tiene mayor radio atómico que el potasio. El radio atómico, fíjense acá, radio atómico, acá en morado, aumenta hacia abajo. Acá está el magnesio, acá está el potasio. El potasio es más grande. Pero aquí dice que el magnesio tiene mayor radio, sería falso entonces, la segunda afirmación. La tercera afirmación, el elemento de mayor carácter no metálico es el flúor, sí, eso está en la teoría, ¿no? El más de los no metales es el flúor, el de mayor carácter, ¿por qué? Porque el carácter no metálico, o sea, las propiedades no metálicas aumentan hacia la derecha y hacia arriba, sin considerar pues a los nobles, ¿no? Entonces la tercera afirmación sería pues correcta. ¿Cómo me piden aquí cuáles son correctas? Sería pues la D, ¿no? La D. El más electronegativo y de mayor carácter no metálico es el flúor, ¿no? Porque se encuentra hacia la derecha. El elemento de mayor radio se encuentra hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, potasio, hacia abajo, potasio es el mayor radio, ¿no? Es por eso que la primera y segunda son falsas y la tercera, pues, es verdadera. La clave la D. La clave la D. Esto es teoría, jóvenes, y teoría se resuelve, pues, con teoría, ¿no? Por eso siempre que tenga un problema para marcar verdadero, falso, correcto, incorrecto, hay que consultar con la teoría que tenemos, ¿no? No hay que adivinar, jóvenes, ¿eh? En los problemas de cálculo sí hay que aplicar reglas como la configuración, ¿no? Las notaciones de Lewis, todo lo demás. eh, Pero en los problemas de teoría, pues hay que leer la información que tenemos, ¿no? Bien. Problema 8 también corresponde a la parte de tabla periódica. Dice, un átomo en su estado basal. Basal significa, jóvenes, que en su estado normal, ¿no? Es un átomo neutro, donde todos sus electrones están donde deberían estar, ¿no? Nadie se ha movido a un lugar distinto. Porque contrario al estado basal, se llama el estado excitado, cuando los electrones están ocupando posiciones que no le corresponden. Se han movido de un lugar a otro por absorción de energía. Hay que tener presente, jóvenes, que la palabra excitación en términos físicos significa pues que un sistema ha absorbido energía y las partículas que tiene han sido promovidos a lugares que no le corresponden, ¿no? Eso es excitación en términos físicos. No tiene nada que ver, obviamente, con los términos corrientes, ¿no? Dice que este átomo está en su estado basal, o sea, todos están donde deben estar, y tiene 3 electrones con L igual a 1. Recuerde que L igual a 1 es el subnivel P, o sea, me está diciendo que este átomo tiene 3 electrones en su nivel P. Y respecto a ello, vamos a indicar, pues, cuál de estas afirmaciones es correcta, ¿no? Porque me piden, ¿se cumple qué? Entonces, primero debo hacer la configuración. Tabla periódica de ubicación de los elementos. La primera afirmación es incorrecta, ¿eh? Porque cuando yo haga la configuración de 3 electrones en subniveles P, voy a indicarlo acá, los subniveles L igual a 1 corresponden a los tipos P, por lo tanto la configuración de este átomo, ¿no? Que tiene 3 electrones en dichos subniveles en el P, sería de esta forma, ¿no? Acá está ya hecha. Voy a poner en rojito los P, acá debe haber 13, como pueden ver, ¿no? Sería así, 1S2, 2S2, 2P6, y ahí 6P, 3S2, 3P6, y ahí 12P, 4S2, 3D10, 4P1, 13P, porque deben haber 13 electrones en el P. Ahí debe terminar. Ahora, si yo sumo todos los electrones, me va a dar 31, ¿no? Porque hasta acá es 30, 31. Pero este problema dice que su número atómico es 30. No, su número atómico es 31, ¿no? Presente total 31 electrones, por lo tanto Z, 31 porque es un átomo neutro, ¿no? Protones es igual a electrones. Y se ubicaría en el bloque P de la tabla periódica, ¿no? Está en el lado derecho este elemento porque termina en P. Recuerden que en la tabla periódica la ubicación de un elemento depende cómo termina su configuración, ¿no? Si termina en S, está a la izquierda. Si termina en P, está a la derecha. Si termina en D, está en el centro. Y si termina en F, está fuera, en el bloque pues, de los lantánidos y actínidos. Si termina en S y P, es un grupo A. Si termina en D, es un grupo B.
¿no? Entonces la primera afirmación es falsa. Dice, se ubica en el periodo 3 y grupo 1A. Vamos a ver. También sería incorrecto porque del análisis de la configuración, esta configuración, miren, voy a ver el último nivel acá, ya eso he puesto rojito. Observo que este átomo tiene 4 niveles. Tiene 4 niveles, ¿ah? Por lo tanto, vamos a decir que su ubicación en la tabla periódica es así. Periodo 4, ¿por qué? Porque tiene 4 niveles. Recuerden que la fila, que es el periodo en la tabla periódica, depende del número de niveles, ¿ah? Tiene 4 niveles, por lo tanto, pues, ahí está en el periodo 4. Pero aquí dice periodo 3, ¿no? Por eso es falso. Grupo, como termina en P, jóvenes, es un grupo A. Y el número de grupo, lo hemos visto, es la suma de los electrones de los últimos S y P, del último nivel. Aquí la suma es 3, entonces es el grupo 3A, porque es la suma de los electrones S y P del último nivel. Esto también está en la teoría, muchachos, lo hemos dado. Acá lo podemos verificar en la parte pues de tabla periódica 1, ¿no? Hemos visto pues que los elementos se pueden ubicar de acuerdo con la configuración. Acá está. Si termina en S o termina en P es un grupo A y el número de grupo A es la suma de los electrones S y P. Por eso los que terminan en P1, miren, acá termina en P1, es el grupo 3A porque hay que sumar 2 y 1, 3, ¿no? Este elemento que estamos analizando en el problema termina en P1, ¿no? 4P1. Entonces, como ya hay un 4S, la suma pues es 3, grupo 3A. Y esa familia de elementos se llama los térreos o boroides, ¿no? Los térreos o boroides. Así hay otros grupos, los alcalinos térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos y gases nobles, ¿no? En este caso estamos hablando pues de los térreos. Bien, entonces sería incorrecto porque dice periodo 3, no, es periodo 4, 4 niveles. Grupo 1A, no, es grupo 3A. Bien, la tercera afirmación, la tercera alternativa, dice, en su diagrama Lewis presenta solo un electrón de valencia, ¿no? Los electrones de valencia son los electrones del último nivel, ¿no? Son los electrones del último nivel y en su último nivel tiene 3, pues. Su notación Lewis sería 3 puntitos. 3 puntitos porque el grupo 3A, 3 puntos, ¿no? Aquí dice un solo electrón de valencia, es falso. La tercera también es falso. Incorrecto, ¿no? Los elementos que se ubican en el grupo 3A, también se escribe así, 3A, que es la columna 13, poseen como notación Lewis 3 puntos. Ya hemos visto eso en la teoría del enlace, que corresponden a sus electrones de valencia, ¿no? Miren, voy a colocar esta tabla periódica que hemos visto en el capítulo de enlace y acá está, el grupo 3A. 3A. O columna 13, ¿no? Nota que todos tienen 3 puntitos, porque tienen 3 electrones de valencia. Pero el problema dice que tiene un solo electrón, y eso es falso. Los que tienen un solo electrón de valencia están acá, los del grupo 1A. Incluye pues a los alcalinos y al hidrógeno, ¿no? La D sí es correcto, porque me dice pues que ese elemento pertenece a la familia de los térreos o boroides. Sí, ya lo hemos visto, pues grupo 3A son los térreos o boroides. Estos son los térreos o boroides, está el boro, ¿no? Boro, aluminio, galio, indio y talio, ¿no? Térreos o boroides. Entonces aquí la respuesta sería la clave, la D. Y eso también, jóvenes, es teoría sobre la base pues del capítulo de tabla periódica, ¿no? Bien, problema 9 y en adelante ya corresponde a la parte de tabla periódica. Perdón, de enlaces químicos, ¿no? Enlaces químicos 1 y 2. Y aquí también, jóvenes, la parte teórica hay que resolverlo pues con la teoría, ¿no? Aquí nos hablan pues del enlace covalente. La primera premisa nos habla que el enlace covalente apolar, la diferencia de electronegatividad es igual a 0, dice. Segundo, dice, a condiciones ambientales, estamos hablando de las sustancias covalentes, ¿ah? Las sustancias que lo conforman pueden ser sólidas, líquidas o gases. También eso hay que buscarlo en la teoría. Dice, en un enlace triple, los átomos comparten 3 pares de electrones. Eso también hay que buscar en la teoría. Y dice, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad, ¿no? Este primer enlace es más polar que este segundo. Ambos son polares, ¿ah? Porque el enlace polar se da entre átomos diferentes, ¿no? Pero para el enlace polar hay un rango, jóvenes, de electronegatividad. Y ese rango, mientras más grande sea, pues la diferencia, más polar será. Como aquí el hidrógeno es el común, va a depender de la electronegatividad del cloro y el azufre. El cloro está en los halógenos y el azufre está en los anfígenos. Los halógenos son más electronegativos, o sea, él va a tener mayor valor de electronegatividad y la resta de valores
va a ser mayor que esta resta. Por lo tanto, esto sería falso porque la mayor diferencia es acá, ¿no? La mayor diferencia. Bien, como digo, estos jóvenes es teoría, hay que resolverlo con teoría. Bien, para resolver o indicar verdadero o falso o correcto o incorrecto de la primera, de la tercera y la cuarta, esto hay que verlo, jóvenes, de acá. Variedades en el enlace covalente. Esto está en la teoría del enlace covalente. ¿Ah? Buscamos la primera, ¿no? Enlace apolar. Aquí dice, mira, tipos de covalencia. Enlace apolar sin polos. Acá dice, ¿no? La diferencia de electronegatividad es cero. Y aquí también dice, ¿no? Si la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman es cero, el enlace es apolar. Verdadero. También la tercera dice, en un enlace triple los átomos comparten 3 pares de electrones. Aquí están enlace simple, enlace múltiple, ¿no? En el enlace simple se comparte un par de electrones y en los enlaces múltiples que abarca el doble y el triple se comparten 2 o 3 pares de electrones, ¿no? 2 o 3 pares de electrones. 2 pares de electrones, enlace doble. 3 pares de electrones, enlace doble. Y la cuarta también, aquí lo podemos resolver, ¿no? El enlace polar, acá está, el enlace polar, se da entre átomos diferentes, ¿no? Hidrógeno, azufre, hidrógeno, cloro son polares. Y la polaridad, jóvenes, tiene este rango de electronegatividades. Mientras mayor sea la diferencia, más polar será el enlace. Y este enlace de acá es más polar que él porque el cloro es más electronegativo que el azufre. Ustedes buscan las electronegatividades, jóvenes, de estos átomos en tabla periódica, hacen la resta y van a encontrar que la mayor resta es para el H-cloro. Por lo tanto, este enlace es más polar y no este de acá como dice el problema, ¿no? Y eso, muchachos, también está en la teoría. Si retornamos pues a la parte de tabla periódica, acá, ¿no? Y nos vamos pues a la parte de electronegatividad. Aquí están las electronegatividades, miren, ¿ah? Del hidrógeno es 2,1 y del cloro es 3,0. Cuando ustedes hagan la resta de estos valores, sale pues 0,9, ¿no? 0,9. Y 0,9 está en ese rango que hemos visto de 0 a 1,9, ¿no? En cambio, para el enlace hidrógeno, azufre vale 2,5, su electronegatividad, hidrógeno 2,1, la resta es 0,4. Menor valor de diferencia de electronegatividad, menos polar. Pues mayor valor de diferencia de electronegatividad, más polar. Más polar. Entonces, del enlace HS y el enlace H-cloro, el más polar sería el H-cloro. Pero en el problema dice pues que el HS es más polar que el H-cloro. Por eso la cuarta afirmación es falsa, ¿no? Entonces vamos a dar la veracidad o falsedad de la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿no? Aquí vamos a colocar. Bien, en los enlaces covalentes apolares, que son enlaces sin polos, se cumple que la diferencia de electronegatividad es igual a 0, tal como indica acá en esta columna, ¿no? Acá. Verdadero, entonces la primera. La tercera dice, en un enlace triple los átomos se comparten 3 pares de electrones. Aquí dice, bueno, a la cuarta vamos a resolver primero, ¿no? Porque estamos en el enlace con polos, ¿no? El enlace polar, porque la cuarta afirmación, estos dos enlaces son polares, enlace con polos, la diferencia de electronegatividad se encuentra en este intervalo, de 0 a 1,9, tal como indica acá. Entonces, el que tenga mayor diferencia va a ser más polar y hemos visto que el que tiene mayor diferencia es el H-cloro. 0,9 la diferencia, aquí es 0,4. Mayor diferencia, más polar. Pero aquí dice pues que el primero es más polar que el segundo, es falso. O sea, la primera es correcta, la cuarta es incorrecta. Me piden las verdaderas, o sea, ya tengo la primera que es correcta. Ahora voy a analizar la tercera. La tercera, dice acá, ¿no? Por otro lado, los enlaces dobles y triples se incluyen en los enlaces múltiples, ¿no? Pues se comparten 2 y 3 pares de electrones respectivamente, ¿no? 2 pares para el doble, 3 pares para el triple. Entonces, la tercera afirmación también es correcta. La tercera también afirmación es correcta porque dice acá, en un enlace triple se comparten 3 pares de electrones. Sí, pues, 3 pares de electrones, ¿no? Verdadero. Falta analizar si la segunda, pues, es correcta. Dice, a condiciones ambientales, las sustancias que lo contienen, covalentes, son sólidas, líquidas y gases. Ya la primera es correcta, la tercera es correcta, la cuarta es falsa. Vamos a analizar si esto es correcto.
Y también eso se analiza, jóvenes, con teoría, ¿no? Y la teoría está acá. Esto lo hemos dado en el resumen de la clase. Acá, enlace covalente, ¿no? Enlace covalente. Nos fijamos en esta columna. Vemos acá en las propiedades y dice, las sustancias covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gases. En cambio, los compuestos iónicos solamente pueden ser sólidos, ¿no? En cambio, aquí puede haber sólidos, líquidos o gases. Por lo tanto, la segunda afirmación también es correcta, ¿no? Las sustancias covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gases. O sea, la 1, la 2 y la 3 son correctas. La cuarta no lo es. La clave es la D. Esa es la respuesta entonces. Profesor, ¿y dónde están estos cuadros, esta teoría, ¿no? que está colocando acá para la solución? Está pues en el PDF, ¿no? Que está en intranet, ¿no? O que ustedes lo deben haber descargado. Acá está todo lo que es el enlace, enlaces interatómicos, enlace iónico covalente. Acá está ese resumen que hemos dicho, ¿no? Acá está. Las sustancias covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gases. Acá está, ¿no? Y lo otro también, pues, acá, ¿no? En esta parte, en variedades, no, esto está en la siguiente clase, de enlaces 2, acá. En variedades de covalencia, acá está enlace normal, dativo, polar, apolar, y así, ¿no? O sea, toda la información teórica, pues, incluso acá está, pues, teoría de enlace simple, doble, triple, enlace pi, enlace sigma, ¿no? Y, entonces, toda esa información teórica está en lo que hemos hecho, muchachos. No, no se está, pues, agregando nada a última hora, por si acaso. Bien, entonces la respuesta, pues, para este problema sería la clave, la D. Las tres afirmaciones son verdaderas. Bien, para el problema 10, 11 y 12, ahí sí hay que hacer estructuras Lewis, jóvenes, ¿ah? O sea, los dibujos de las moléculas para dar las respuestas, pues, lo que nos están pidiendo, ¿no? Y para ello vamos a utilizar, pues, las reglas prácticas que hemos dado también en la última clase, ¿no? Regla práctica para el desarrollo de estructuras Lewis de especies covalentes, ¿no? Para indicar detalles de estas moléculas y de las otras moléculas en el problema 11 y 12, se debe desarrollar su estructura Lewis. O sea, debo hacer la estructura porque estos solamente son las fórmulas, ¿ah? Y para eso utilizamos estas reglas prácticas, ¿no? Hemos dicho que un átomo en una molécula va a formar tantos enlaces normales, o sea, las rayitas, tantas rayitas, como electrones le falten para completar el octeto, salvo los elementos hidrógeno, berilio, boro, aluminio, y en algunos casos el nitrógeno, fósforo y azufre. Como ellos no cumplen el octeto, ellos forman los enlaces que puedan formar, ¿no? En cambio, los elementos, como acá en este cuadro, del 4 al 7, van a formar tantos enlaces normales como le falte para llegar a 8. Por ejemplo, el 7 le falta 1 para llegar a 8, un enlace normal. Una rayita nomás va a tener alrededor. 6A, ¿no? Le falta 2 para llegar a 8, 2 enlaces normales. 2 rayas debe haber a su alrededor. 5A, le falta 3 para llegar, pues, a 8. 3 enlaces normales. 3 rayitas a su costado, ¿no? A su alrededor. 4A, le faltan 4 para llegar, pues, a 8. 4 enlaces normales. 4 líneas a su alrededor. Siempre debe haber 4. Estos se llaman enlaces normales. Pero adicionalmente se puede formar enlaces dativos para los grupos 7, 6 y 5. Para estos grupos, ¿no? Aquí 3 dativos. Aquí serían 2 dativos en estos lugares y aquí sería un dativo, ¿no? Estos son los enlaces normales. Y eso como algo adicional, ¿no? Cada enlace normal de estos jóvenes en rojito se representa con una rayita. Pues si hablamos de 4 enlaces normales, alrededor del símbolo del elemento debe haber 4 líneas, 4 rayas, ¿no? Donde cada línea o cada rayita es un par de electrones compartidos. Siempre van a ser los primeros que se van a formar. O sea, cuando yo haga el dibujo, primero debo completar esto de rojo. Si falta más enlaces, puedo colocar los dativos, ¿no? Los dativos. Ellos ya son complementarios, ¿no? Y una vez que ya hice el dibujo, voy a colocar todos los puntitos que faltan porque se supone que todos los átomos que se han enlazado han completado 8, salvo el hidrógeno, el berilio, el boro, el aluminio y en algunos casos ellos, ¿no? El resto sí deben tener siempre 8 y yo debo colocar puntos para llegar a 8. Estas son las excepciones. El 3A, 2A, 1A forman números de enlaces en función al grupo, ¿no? 3A, 3 enlaces. 2A, 2 enlaces, ¿no? 1A, que es el hidrógeno, un enlace. En cambio, ellos, los 4 primeros, forman enlaces en función a lo que le falta para llegar a 8. Ellos no completan el octeto. Pues fíjense acá 3A, miren.
3 enlaces y solamente llegan a 6. Grupo 2A tiene 2 puntitos, llega a 4. 1A, el hidrógeno, llega a 2 cuando se enlaza. Ellos son excepciones. Esta es la regla práctica que hay que utilizar. Bien, entonces para este problema, jóvenes, voy a hacer las 4 estructuras Lewis y voy a buscar en cuál de ellas todos los átomos cumplen con 8 electrones. ¿No? Y aquí ya puedo ir descartando, porque miren, acá está el boro es una excepción, no va a cumplir el octeto. Aquí está el hidrógeno es una excepción también, no va a cumplir el octeto. Y acá este fósforo, como hemos indicado acá también, se va a cumplir esto, ¿no? Porque el fósforo está unido a 5 cloros, ¿no? Significa que hay 5 enlaces, jóvenes, ¿no? Y 5 enlaces son 10 electrones, no cumple el octeto, ¿no? Entonces, la respuesta sería pues la A, ¿no? O sea, así lo marcarían de frente por la teoría, pero vamos a hacerlo pues como práctica, ¿no? La estructura para todos, aplicando esta regla. Bien, esto sería así entonces. Primer compuesto, carbono, bromo 4. Carbono 4A, significa, jóvenes, que el carbono debe formar 4 enlaces para llegar a 8. Y el bromo 7A, un enlace para llegar a 8. En el dibujo el carbono está en el centro, hay 4 bromos, vamos a colocarlo así, repartidos simétricamente. Recuerden que cada bromo, porque siempre empiezo de afuera hacia adentro, va a formar un solo enlace. O sea, este enlace está definido, 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 definido. Ahora analizo el carbono. El carbono debe formar 4 enlaces. Ya está. Ya no agrego nada, todo queda ok. Ahora voy a completar los puntos a todos los que le falta, jóvenes. No hay excepciones acá. Cada rayita es un par, significa que para este bromo sería 2, le faltan 6. Coloco 6, 6, 6, 6 a todos, ¿no? Y tendría pues la estructura. Y noten que aquí todos completan el octeto, ¿eh? El bromo completó el octeto porque llegó a 8, no cada bromo, y el carbono con sus 4 enlaces llegó también a 8. Esta molécula de las 4 que vamos a ver es la única que cumple el octeto, por eso es la respuesta. La segunda molécula que me hablan es el agua. Su dibujo sería así, ¿no? 2 hidrógenos, cada hidrógeno un solo enlace, es por eso que no va a cumplir 8. El oxígeno 6A va a formar 2 enlaces, por eso sí llega a 8. El dibujo sería así, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Cada hidrógeno un solo enlace, un solo enlace. El oxígeno debe formar 2, ya está los 2, ¿no? Y con esos 2 completa pues los 8, ¿no? Pues el único que completa el octeto aquí es el oxígeno, los hidrógenos no, por lo tanto la molécula no completa el octeto. No es la respuesta, esta es la respuesta. Siguiente estructura, boro, cloro 3. Boro, grupo 3A, 3 enlaces va a formar y cada cloro debe formar un enlace porque este grupo 7 le falta 1, ¿no? Bien, el boro en el centro, 3 puntitos, jóvenes, significa que a cada lado va a estar pues los cloros, ¿no? Cada cloro puede formar un solo enlace, un solo enlace, un solo enlace. Y el boro debe formar 3. Acá están los 3. Ya está completo, así queda. Pero van a notar que el boro, al completar los 3, solamente llega a 6 electrones, no llega a 8. Es por eso que no cumple el octeto. Los cloros sí. Los cloros hay que completarlo, ¿eh? Porque el cloro está completando su único enlace que le falta para llegar a 8, pues eso le completo los 8. Hasta ahorita, entonces, de los 3, el que cumple el octeto solamente es el primero. Ahora, el último compuesto, yo me puedo dar cuenta que no cumple el octeto porque miren, cada cloro que va a estar unido ahí va a formar un solo enlace porque le falta 1 para llegar pues a 8. Entonces, como hay 5 cloros, va a haber 5 enlaces, ¿no? El fósforo 5A, él debería formar solamente 3 enlaces porque le falta 3 para llegar a 8. Pero no puede formar 3 porque está unido, jóvenes, a 5 cloros. O sea, se le va a forzar a formar 5. Significa que estos 5 electrones de valencia van a participar en la formación de enlaces. Porque normalmente debería ser 3, porque le falta 3 para llegar a 8, ¿no? Pero como son 5 electrones y se van a unir 5 cloros, los 5 van a participar y la estructura va a ser así. Fósforo en el centro, 5 cloros, repartidos simétricamente sería así. Empiezo siempre de afuera hacia adentro. Cada cloro un solo enlace, 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 enlace. Y jóvenes, cuando el cloro forma su único enlace que le falta, todos los cloros completan el octeto. Pero el fósforo no, noten, el fósforo tiene 5 líneas y como cada línea es un par de electrones, este fósforo tiene 10 electrones. Y hemos dicho que el fósforo, pues el azufre, el aluminio, ¿no? El nitrógeno, en algunos casos no cumplen pues el octeto, ¿no? Son excepciones y este es un caso. Por eso aquí concluimos que se observa que solo en la primera molécula todos los átomos cumplen con el octeto, mientras que en el resto
poseen pues al menos un átomo que no cumple el octeto, ¿no? En la molécula 2 estaba pues el hidrógeno en el agua, ¿no? En la molécula 3 estaba el boro que llega solamente a 6 y esta molécula 4 está el fósforo que no cumple el octeto que llega a 10. Solo la primera cumple el octeto, por eso la clave es la A. Esta es la regla práctica, jóvenes, que hemos dicho con la práctica, o sea, constante, ustedes van a recordar la secuencia, ¿no? Y para estos numeritos, muchachos, fósforo, cloro, 5A, 7A, yo debo utilizar mi tabla periódica, a menos que sepa de memoria, ¿no? Dónde se ubica en cada elemento. No se puede, es difícil, pero se puede recordar para algunos. Por eso, cuando ustedes resuelvan problemas de este tipo, tienen que tener, jóvenes, la tabla periódica a la mano, tabla periódica física, ¿no? Y con la práctica constante, 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 va a llegar un momento en que ya no van a necesitar la tabla periódica, ¿no? Decía fósforo, hay fósforo 5A, ¿no? 5 puntos, ¿no? Cloro 7A, 7 puntos, ¿no? Pero al principio, como este es un ciclo anual, todo es básico, tenemos que empezar así, ¿no? Viendo la tabla periódica, viendo poquito a poquito y viendo poco a poco me voy a recordar y ya cuando llegue al examen de admisión ya no voy a usar pues la tabla periódica porque tampoco le van a permitir, ¿no? Ya lo voy a recordar, sobre todo para los elementos comunes, ¿no? Bien, aquí tenemos 5 estructuras o 5 moléculas y me pide cuánto presenta enlaces polares. Bien, aquí también, jóvenes, hay la forma directa de hallar la respuesta, porque si me piden los enlaces polares, yo debo descartar pues los que son apolares, ¿no? Porque si yo descarto quiénes son los apolares, el resto van a ser polares. Además, la teoría dice pues de que para que sean polares, los átomos unidos deben ser diferentes. Porque si son iguales es apolar, ¿no? Y en estas 5 moléculas veo pues que aquí el fósforo, cloro, diferente, es polar. Carbono, hidrógeno, diferente, polar. Carbono, hidrógeno, diferente, polar, ¿no? En cambio aquí los 3 átomos son iguales, ¿no? Entonces este va a ser apolar, enlaces apolares. Lo mismo aquí, flúor, flúor, enlace apolar. Entonces los apolares serían ellos y los polares serían pues estos de acá. La respuesta sería la C, directo, ¿ah? Porque me piden los polares son átomos diferentes. Los apolares son átomos pues iguales, ¿no? Átomos iguales. Y eso también está en la teoría en este caso del enlace, ¿no? Acá, en la teoría del enlace, acá está, ¿no? Enlace polar, átomos diferentes. Enlace apolar, átomos iguales, ¿no? O sea, con eso lo reconozco. Con eso lo reconozco. O si me dan ya la estructura hecha, eh, puedo pues ver, ¿no? En las estructuras cuando los enlaces son polares a polares. Miren, aquí, por ejemplo, todos estos enlaces, átomos distintos, los 3 enlaces son polares. Aquí estos 3 enlaces son polares, a estos 3, pero este enlace carbono-carbono es apolar. Este enlace es polar. Aquí también todos los enlaces son átomos diferentes, son polares. Solo cuando los átomos unidos son iguales, son apolares, ¿no? Como, bueno, aquí también, miren, estos 3 enlaces son polares, átomos distintos, ¿no? En cambio aquí, miren, este enlace carbono-carbono, átomos iguales, este enlace de acá simple sería polar. Este es polar y así. Pero para este ejercicio vamos a hacer la estructura como práctica, ¿no? Como práctica. Porque ya por descarte ustedes llegan a la respuesta es 3. Átomo distinto polar, átomo distinto polar, átomo distinto polar, átomos iguales a polar, son 3 los que tienen polares. Bien, para ello vamos a utilizar pues, la regla práctica, ¿no? Primera molécula, fósforo, cloro 3. Agarro mi tablita periódica, busco el fósforo, grupo 5A. Él debe formar 3 enlaces para llegar a 8. ¿Ah? Cloro 7A, un enlace para llegar a 8. Entonces el dibujo sería así. Fósforo en el centro, 3 cloros. Cada cloro un solo enlace. Y el fósforo 3. ¿No? Acá está, el fósforo completó sus 3. Cada cloro completó 1. Significa que todos completan el octeto, ¿no? A todos hay que agregarle sus puntitos respectivos. Sería pues la estructura de la molécula. Y notan que este enlace y este enlace, átomos diferentes son polares. Ya tenemos la primera molécula donde hay enlaces polares, ¿no? Segunda molécula, carbono 2, hidrógeno 4. Agarro mi tabla periódica, busco el carbono 4A, hidrógeno 1. El carbono debe formar 4 enlaces, el hidrógeno un solo enlace.
Hay dos carbonos con dos hidrógenos, lo voy a repartir proporcionalmente a un carbono, y dos hidrógenos para cada uno, porque siempre que se hace el dibujo, hemos dicho, se busca la simetría. Ahora voy a producir los enlaces en la regla práctica. Cada hidrógeno, un solo enlace, ¿ah? Enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Ahora, cada carbono debe formar 4 enlaces. Este carbono ya tiene 2, le falta 2. Este carbono también ya tiene 2, le falta 2. Y como solamente queda una unión, esto debe ser doble, porque debe haber 4 líneas a su alrededor. Queda así. Entonces, fíjense, este enlace es polar, este enlace también es polar, este enlace también es polar, él también es polar, pero este no. Este es apolar, ¿ah? Este doble es apolar. Pero al menos posee, pues, o sea, aparte de apolar, tiene polares. Y aquí me están pidiendo cuántas de las siguientes especies presentan enlaces polares. Él presenta polares. También tiene apolar, pero presenta, pues, polares, ¿no? Por eso también es parte de la respuesta, ¿no? Porque ¿cuántos presentan enlaces polares? Aquí hay enlaces polares, entonces también es la respuesta. Para el ozono, O3, su estructura sería así: 3 oxígenos. Cada oxígeno, jóvenes, debe formar 2 enlaces, grupo 6A, para llegar a 8, ¿no? Entonces, la lógica indica que si él debe formar 2 enlaces, uno debe ser aquí, uno debe ser acá. Sin embargo, el único que quedaría satisfecho sería él, pues, ¿no? Porque a él le faltaría un enlace, a él le faltaría un enlace. Cuando lleguen a esa situación, tomen 2 átomos nomás. Si a ti te falta 2, si a ti te falta 2, pongo el doble enlace de frente para satisfacer a los dos. Pero este oxígeno ya no puede ingresar normal, entonces ingresa dativo, porque también se pueden formar enlaces dativos. Bien, todos completan el octeto, entonces hay que colocar los puntos que faltan. Así queda. Ahora, en cambio, en esta molécula, a diferencia de las otras, este enlace doble es apolar porque los átomos son iguales. Este enlace simple, que es dativo, porque se comparte un solo par, también es apolar porque átomos iguales. Apolar, apolar. Aquí no hay ningún polar, por eso esta no es la respuesta. Me están pidiendo cuáles son polares, ¿no? En el CH4 hay un carbono 4A unido a 4 hidrógenos. El carbono debe formar 4 enlaces, el hidrógeno solamente uno. El dibujo sería así: carbono en el centro, los 4 hidrógenos los voy a repartir simétricamente y voy a producir los enlaces del hidrógeno. Cada hidrógeno un enlace simple, enlace simple, enlace simple, enlace simple. Y el carbono debe formar 4, acá están los 4. Ya queda así. Noten que todos los enlaces son polares, átomos diferentes, diferentes, polares. El flúor 2, ¿no? Hay 2 flúor, ¿ah? Cada flúor grupo 7A, entonces, flúor, como cada uno va a formar un solo enlace, él debe formar un solo enlace, un solo enlace, un solo enlace. Y complete el octeto, ¿no? Porque cuando se completan los enlaces es porque ha completado el octeto, ¿ah? Las excepciones no van a ser así. Bien, este enlace también es apolar, porque átomos iguales, ¿no? Átomos iguales. Entonces la conclusión pues es esta, ¿no? Se observa que las estructuras 3, esta de acá, esta es la 3, y la 5, esta es la 5, poseen únicamente enlaces covalentes apolares, porque son átomos iguales. El resto posee al menos un enlace polar. Por eso de los 5, 3 son polares, ¿no? 3 poseen enlaces polares, la clave es la C. Pero estos muchachos haciendo las estructuras, a ustedes, como digo, en el examen, si pueden hacerlo sin levantar, jóvenes, ni siquiera pues el lápiz, hagan la respuesta, o sea, digan la respuesta directamente, ¿no? Porque en el problema, acá, si yo descarto los polares, puedo pues conocer los apolares, puedo conocer quiénes son los polares, ¿no? Aquí veo átomos iguales, estos son apolares. Entonces los polares son 3, marco C. Listo, ¿no? Sin hacer ninguna de las estructuras. Profesor, ¿por qué hizo la estructura? Como práctica, pues jóvenes, ¿no? Siempre hay que practicar para hacer diferentes dibujos. Bien, el problema 11, o perdón, el problema 12 no hay clave, ¿no? Vamos a confirmarlo aquí. O sea, no hay clave en las alternativas, ¿no? No hay respuestas en las alternativas, ¿no? Pero sí, pues podemos dar la solución igual, ¿no? Dicen, ¿cuál de los siguientes compuestos dados existen enlaces covalentes dativos? Recuerden, jóvenes, que el dativo, que es el enlace con flechita, se da cuando un solo átomo es el que aporta los electrones, ¿no? El otro simplemente los recibe, pero al final ambos se comparten porque son enlaces covalentes de todas maneras. Y los dativos aparecen en la regla práctica, jóvenes, cuando ustedes ya han llenado todos los espacios normales.
Cuando llenan todos los espacios normales y hay átomos más para unir, eso van a ser dativos, ¿no? Eso van a ser dativos. Y de acuerdo a los átomos centrales, miren, aquí átomo central, carbono, fósforo, azufre. Si yo conozco la teoría, puedo dar la respuesta también, jóvenes, sin hacer los dibujos, ¿no? Si conozco la teoría, puedo dar la respuesta sin hacer los dibujos, ¿sabes? Porque solamente busco en la teoría eh, a los átomos carbono, hidrógeno, fósforo en la regla práctica que hemos dado, que es acá, ¿no? Acá está la regla práctica, fíjense. Eh, acá, fíjense, miren, busco al carbono acá, 4. Fíjense, carbono 4A no forma enlace dativo, pues. O sea, el primero no tiene dativo, ¿no? El otro es el azufre, miren, acá está el azufre. Tiene dos pares libres acá, sí puede formar dativos, ¿no? 6A sí forma dativos. El fósforo, 5A, también forma dativos. O sea, para este problema, en las moléculas que me están dando, el carbono no forma dativos, o sea que en esta estructura no hay dativos. El fósforo y el azufre sí, o sea, las respuestas serían 2 y 3 los que forman enlace dativo. Por eso no hay pues alternativa en la respuesta, ¿no? Marcaría pues, si es que hubiese alternativa 2 y 3. Y listo, sin hacer pues ningún dibujo, ¿no? Pero aquí como práctica lo vamos a hacer, ¿ah? Bien, para que vean cómo aparecen los dativos. En la primera estructura tenemos un anión, jóvenes, ¿ah? Este es el ion carbonato, le llaman. El carbono, 4A, va a formar 4 enlaces y el oxígeno, 6A, 2 enlaces. Sin embargo, jóvenes, esta carga -2 indica que se ha ganado 2 electrones y siempre el que gana es el más electronegativo, o sea, el oxígeno. Entonces, de estos 3 oxígenos, 2 tienen un electrón adicional, o sea, 2 oxígenos tendrían pues una configuración similar al 7A, ¿no? Porque el oxígeno es 6A, ¿no? Pero como uno ha ganado un electrón, el otro también ha ganado un electrón, serían 7A, y 2 oxígenos ya no necesitan formar 2 enlaces, solamente formarían un enlace porque ya estaría en 7A, de acuerdo pues a las posiciones. Eso es lo que indica la teoría, ¿no? 2 de los 3 oxígenos poseen un electrón adicional porque se han ganado 2, por lo que formarán un solo enlace. El oxígeno debe formar 2 enlaces para llegar a 8. Pero aquí hay 2 oxígenos que tienen un electrón adicional que van a tener 7, formarían solamente un enlace. Por eso cuando ustedes hagan el dibujo, van a hacerlo así. Carbono en el centro, 3 oxígenos simétricamente así. El ion tiene carga -2. Entonces voy a escoger de esos 3 oxígenos a 2 electrón adicional. Voy a escoger que él sea uno de ellos. ¿Ah? Él tiene 6 puntos, pero como ha ganado un electrón, ahora va a tener 7, le faltaría solamente un enlace. Voy a escoger también a este oxígeno. El normal tiene 6, pero como se ha ganado un electrón, va a tener 7 y va a formar un solo enlace, ¿no? En cambio, este oxígeno, jóvenes, va a ser el normal, va a tener 6, debe formar 2 enlaces. Como solamente queda una unión, aquí debe ser doble para que este oxígeno complete sus 2. Y ahora analizo el carbono aquí tiene 4 enlaces y es correcto porque el carbono sí puede formar pues 4 enlaces, ¿no? Sí puede formar 4 enlaces. Completamos los puntos porque todos completan el octeto, todos están con sus enlaces completitos, queda así. Y vean que en esa estructura no hay dativos, ¿eh? No hay enlace dativo. Todos son enlaces normales porque todos han completado el octeto, ¿no? Directamente. En cambio, en el compuesto 2 y en el compuesto 3, ahí sí va a haber dativos por la teoría y también, jóvenes, por la regla práctica, ¿no? Por eso la respuesta es 2 y 3. Vamos a hacer la estructura. H2SO4, voy a empezar por él. Se puede empezar por el otro también. Hidrógeno, un solo enlace. Azufre 6A, 2 enlaces. Oxígeno, 6A, también 2 enlaces, ¿ah? Para llegar a 8, ¿no? Azufre en el centro, 4 oxígenos, simétricamente lo voy a rodear así porque siempre se busca la simetría, ¿no? 2 hidrógenos, voy a colocarlo acá. También puede colocar este hidrógeno a este lado, jóvenes, o a este lado, ¿ah? Pero por simetría voy a colocarlo acá. Bien, aplico la regla práctica, muchachos. Cada hidrógeno debe formar un solo enlace, siempre de afuera hacia adentro, ¿ah? Este hidrógeno tiene un solo enlace, ya está. Este hidrógeno también. Ahora, en secuencia, analizo el oxígeno. El oxígeno, grupo 6A, debe formar 2 enlaces. Ya tiene uno, aquí estaría el segundo. Este oxígeno ya tiene uno, estaría el segundo. Ahora analizo el azufre. El azufre 6A debe formar 2 enlaces. Acá están.
Ya están sus dos enlaces. Significa, jóvenes, que todo ya está completo y si hay átomos para hacer ingresar adicionalmente, ya deben ser dativos, ¿no? Dativo aquí, dativo aquí. Y así queda la estructura. Los dativos son complementarios, por eso ustedes deben completar siempre los normales. Y una vez que ya completaron los normales, pueden agregar los dativos si es que faltan unirse. Ahora, el oxígeno y el azufre tienen 8 electrones, acá tiene 8. Falta agregar los puntos. O sea, los puntos se agregan a los átomos que sí completan el octeto. Los hidrógenos no, porque los hidrógenos son excepciones, ¿no? Queda así. Aquí sí hay dativos. La otra estructura, que es el H3PO4, igual hidrógeno 1, fósforo 5, fósforo debe formar 3 enlaces para llegar a 8, y el oxígeno 6A, 2 enlaces para llegar a 8. Fósforo está en el centro, aquí también hay 4 oxígenos, pero hay 3 hidrógenos, ¿ah? Acá había solamente 2. Lo ponemos uno aquí y uno aquí. Así, simétricamente, aunque también esto puede moverlo a este lado, ¿no? O esto puede moverlo pues arriba. No cambia en nada la estructura. Bien, aplicamos la regla práctica. Cada hidrógeno un solo enlace simple. Voy a empezar por él. Un enlace simple. Este hidrógeno también un enlace simple y este hidrógeno también. Ahora analizo esos 3 oxígenos. Cada oxígeno debe formar 2 enlaces, ¿ah? Y ya tiene uno, sería 2. Él completa sus 2 aquí y completa sus ahí. Fósforo. Grupo 5A debe formar 3 enlaces. Acá están los 3. Ya está. Ya están los 3. Ya se completó todo, ¿no? Pero como todavía queda una unión, este debe ser dativo. Siempre los dativos ya se agregan cuando se completen los normales. Y agregamos todos los puntos que restan. Fósforo y oxígeno completan el octeto, el hidrógeno no. Hay que completar siempre 8 puntos. ¿Ah? El fósforo ya no, porque ya tiene 8. Entonces, notan, jóvenes, que las estructuras 2 y 3 o 3 y 2 hay enlaces dativos. Solo en el primero no lo hay, ¿no? Entonces, la conclusión es esto. Nos observa que las especies 2 y 3 poseen por lo menos un enlace dativo. Acá hay 1, acá hay 2. Mientras que en la primera no hay enlace dativo. Me piden a mí de las 3 moléculas, ¿cuántos tienen enlace dativo? La respuesta sería pues 2 y 3. Y no hay pues clave, ¿no? O sea, la respuesta sí, sí hay, ¿no? O sea, sí hay respuesta porque las estructuras también se pueden hacer y la pregunta es correcta. Lo que no hay pues alternativa en las respuestas, ¿no? Por eso ponemos no hay clave. Bien, eso siguiendo las reglas prácticas, jóvenes. ¿Ah? Pero como digo, por teoría, ustedes también pues pueden llegar a la respuesta directamente, ¿no? O sea, solamente analizando a los elementos aquí en las fórmulas directamente, ¿no? Aquí. El carbono no forma pues enlaces dativos porque tiene 4 puntos, ahí van a estar los anclajes, los enlaces, no hay dativos. El fósforo, que es el centro, tiene 5 puntos, 3 puntos solitarios, ahí los normales, y en la pareja un dativo, ¿no? El azufre tiene 6 puntos, 2 electrones solitarios, 2 enlaces normales, y las 2 parejas pueden formar dativos, ¿no? Entonces, deduzco pues directamente sin hacer ningún dibujo que 2 y 3 van a formar enlace dativo y marcaría, pues si es que hubiese en las respuestas en el examen, ¿no? Pero ¿por qué hemos hecho las estructuras? Para practicar, ¿no? Hay que practicar siempre, jóvenes, para cuando nos llegue el momento, de repente un problema de examen de admisión, nos piden hacer una estructura, lo hagamos y sobre la base de ese desarrollo vamos a dar pues las respuestas, ¿no? Vamos a la respuesta. Bien, ahí nos quedaremos, jóvenes, entonces, por esta clase. Ahora, aquí están preguntando el ángulo de enlace. Eso se va a ver, jóvenes, en el siguiente capítulo, porque lo que estamos viendo aquí simplemente son estructuras de sustancias iónicas covalentes. Vamos a ver la próxima clase, hibridación y geometría molecular, ¿no? ¿Qué formas geométricas van a tener las moléculas? Y ahí sí vamos a hablar de ángulos de enlaces, ¿no? ¿Por qué el agua tiene forma de boomerang, ¿no? La molécula del agua que es 104,5 grados, ¿no? ¿Por qué algunas moléculas tienen forma tetraédrica, otras tienen forma cuadrada, otras triangular, todos están sobre una línea? Eso se llama geometría molecular y se va a ver pues en la próxima clase, que es pues la tercera parte del enlace químico, ¿no? Hibridización y geometría molecular. La última parte del enlace químico es el estudio ya de los enlaces intermoleculares, como son el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno y la fuerza del ótomo. Bien, ahí nos quedaremos por esta clase. Será pues conmigo hasta la próxima. Hasta la próxima, Miss.
Ya nos quedamos ahí. Bien, cuídense muchachos, cuiden a sus familiares, sobre todo pues a las personas adultas en sus casas. Si salen, ya saben, regresen, desinféctense bien, 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 bien y no salgan pues a menos, ¿no? Que tengan necesidad urgente, ¿no? Bien muchachos, hasta la próxima.